Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante que nos interesa y nos debe interesar a todo mundo, que es el problema de la economía que hoy se ha transformado completamente a partir de los medios digitales. Todo este nuevo fenómeno que ha generado y que está generando una nueva realidad económica en el planeta, con todas las consecuencias que esto tiene, negativas y positivas, y de intereses y de todo que está en juego. Y esto precisamente porque además tienen ahora un seminario que van a hacer sobre economía política. Un coloquio sobre economía política y medios digitales. Sí. Así es que aprovechando eso, pues queremos conversar con ustedes. Y podemos empezar platicando con Rodrigo Gómez, que es nuestro invitado, junto con el maestro Dardo Neubauer, sí. Perdón, y la doctora Florence Toussaint. Y les vamos a pedir primero que nada que nos cuenten, a ver más o menos qué quiere decir economía política y medios digitales. Florence, ¿puedes empezar? Sí, cómo no. Bueno, economía política es toda una corriente teórica que en este sentido hablaríamos de economía política de la comunicación, que es pues nuestra disciplina. Uh-huh. Es una corriente teórica que se viene generando desde el siglo XX, más o menos en los años 40. Se reconoce, digamos, el origen en la Escuela de Frankfurt. Los grandes autores, Adorno, Horkheimer y Benjamin. Ellos hablaban de economía porque en general eran filósofos, como que la economía no le prestaban mucha atención. Sí, eran filósofos y hablaban de arte, pero el gran descubrimiento o la gran explicación es aquella de que el arte se estaba industrializando. Es decir, ¿qué pasaba con el arte cuando éste entraba al mercado y a la industria y se producía de manera industrial? Benjamin dijo precisamente que Walter Benjamin dijo que lo que pasaba era que la obra de arte perdía el aura. ¿Qué quería decir eso? Que ya no importaba el aquí y el ahora de esa obra y la experiencia frente a esa obra, sino la obra misma. ¿Por qué? Porque cuando había aura era porque la obra era única, auténtica, irrepetible, digamos, ¿no? Y en la era ya industrial, cuando el arte entra a la industria, se reproduce. Entonces ya no tiene sentido el que sea la primera, la original y la única, porque ya no es única y ya no es la primera, no importa si es la décima, tiene el mismo contenido, se ve igual. Y que eso hacía que el arte se transformara. Pero no solamente el arte, también Adorno y Horkheimer entran al terreno de la cultura, es decir, todo aquello que es cultura, diagnóstico de la sociedad moderna. El diagnóstico de la sociedad, instrumental, exactamente. Sí. Entonces, partiendo de ahí, luego se van desarrollando otras corrientes, digamos, o otras líneas de investigación que ya enfrentan las realidades más contemporáneas de lo que se llaman las industrias, porque ellos hablaron de industria cultural y luego, bueno, ya se habla de industrias de la cultura y más adelante de economía política de la comunicación y la cultura, de la comunicación, la información y la cultura, por ejemplo. Entonces, este es el enfoque, digamos, teórico del coloquio. ¿Por qué medios digitales? Bueno, pues porque es lo que es de frontera, es lo que nos está pasando en este momento y es algo que tenemos que explicar más allá de saber usar un dispositivo, un celular, incluso más allá de saber quiénes son las grandes empresas, dónde se produce, qué pasa con Silicon Valley, con el Big Data, ¿no? Es decir, tratar de entender cómo, como señalaste al principio, justamente lo digital viene a transformar todo. Toda la economía y toda la sociedad. Viene a transformar la forma de producir, de distribuir, el consumo y en el caso de los medios de las industrias de la cultura, pues también la forma de consumir y a los usuarios, porque ahora ya no se llaman receptores, se llaman usuarios, pues también nos ha transformado.
y ha transformado la manera en que nos comunicamos, en que nos relacionamos y en que armamos nuestro mundo imaginario, que es todo en base, o casi todo, en base a lo digital. A ver, Rodrigo, dime, ¿qué significa esto de que, digamos, Adorno decía, y no era solo Adorno, viene de toda una tradición anterior, incluso Lukács está antes, etc., hablaban de un tipo de racionalidad que era alienante, en cierta medida, incluso estaban en contra de esa racionalidad, sí, ¿no? Marcuse, Adorno, Horkheimer, ¿no? En dialéctica de la ilustración, en todas estas cosas siempre trabajaron eso. Pero hoy, ¿cómo se podría traducir esa idea al mundo contemporáneo, por ejemplo, a esta que ustedes llaman economía política de la comunicación? O sea, supone que es una comunicación que nos despersonaliza, que no piensa en el otro, porque en general, por ejemplo, un discípulo de ellos, Habermas, precisamente pone la comunicación como un elemento que... fundamental. Pero que estaría más allá de la racionalidad instrumental, o sea, por eso habla de una racionalidad dialógica y otra monológica. O sea, ¿cómo ven ustedes esto de la comunicación, digamos, como una cuestión más de manejo, de despersonalización, de destrucción de la relación con el otro? De alguna manera, justamente la economía política hace énfasis en ver cuáles son los escenarios, llamémosles, distópicos que está generando esta nueva economía o esta forma en la cual se está transformando el capitalismo global, que está de alguna manera regido o generando valor de manera muy importante a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y abonando o siguiendo un poco lo que nos decía Florence, efectivamente las raíces de la economía política de la comunicación y la cultura están en el planteamiento de Adorno y Horkheimer de la industria cultural, que no era otra cosa que la crítica a la sociedad de masas de cómo se estaba organizando la cultura a través de la mercantilización, la estandarización y la homogeneización de esta, ¿no? Años después, principalmente en Gran Bretaña, Estados Unidos y en Latinoamérica, digamos, en los años 70 principalmente, Matelar en América Latina, Raymond Williams en Gran Bretaña y Herb Schiller y Noam Chomsky también en Estados Unidos, empiezan más o menos a darle forma a lo que será esta enfoque que es la economía política de la comunicación y la cultura, y una definición más o menos sencilla sería que es el enfoque que intenta entender las relaciones sociales de poder que involucran en la producción, distribución y consumos de la cultura, la comunicación y la información, ¿no? Y sobre todo tratando de entender cuáles son las distintas formas de generación de valor a través de la cultura y, por supuesto, también de alguna manera tratar de entender qué impacto está teniendo en nuestras sociedades contemporáneas, justamente qué tanto nos está alienando, qué tanto está generando para ayudar a la construcción de una opinión pública y cuáles son los actores que están en la lucha justamente por ir moldeando la cultura, ¿no? Dardo, ¿tienes algo? Sí, en eso digo, a forma de complemento con lo que señalaba la doctora, el doctor, también en la medida de cómo entran en juego estos actores, se empiezan a ver la interrelación que hay entre el sector económico, por un lado, el sector de las empresas concentrado, monopolista, oligopolista, depende de la región en el mundo, pero también se entra en juego las dinámicas que empieza a cumplir el papel del Estado, cómo el Estado empieza a regular o desregular justamente estas relaciones económicas que se generan en torno a los medios digitales, a los medios de comunicación. Y también, por último, pero no por menos importante, el papel de la sociedad civil justamente organizada en cómo se hace un espacio dentro justamente de estos dos sectores grandes, que son las empresas y el Estado. Entonces, aquí ya empieza a haber una dinámica de disputa del espacio, disputas del sentido de los discursos, y justamente el sector social a veces carece o a veces parte en desventaja justamente por una cuestión de ser un sector más, no pequeño, pero sí limitado en su fuerza, en su poder, pero es un elemento central, me parece, en cómo se da esta disputa entre los distintos actores. Después hay otro elemento que es importante también, a evaluar cómo se desarrollan estos medios digitales
por un lado en el primer mundo, pero por otro lado también en la región latinoamericana, que persiguen y siguen otras lógicas muy distintas a como podemos pensar, por ejemplo, los medios públicos en Europa o quizás los medios privados en Estados Unidos. Entonces, depende también del sector donde uno territorialice las discusiones de la economía política y de la comunicación, se van a presentar características particulares que los van a distinguir de otros debates en otras regiones. Pero a ver, por ejemplo, perdón porque le haga de abogado del diablo, pero además, pues yo creo que hay investigadores de la comunicación, como Manuel Castells, que, por ejemplo, no estarían de acuerdo con la forma en que, por ejemplo, Adorno y Horkheimer y todos ellos manejaron esta idea de la racionalidad instrumental. O sea, si hay algo importante para Castells es que precisamente se horizontaliza la comunicación y a diferencia de la televisión, y a diferencia del radio, y a diferencia del cine, etcétera, con las nuevas redes existe una relación de ida y vuelta, ¿no? Y la gente se sube a la red, hace sus, pues se conecta con una serie de gentes y opina, ¿no? A veces se opina de más y a veces se produce desinformación, pero al final de cuentas hay una mayor democratización. Castells sostiene eso. Y déjenme preguntarle una segunda cosa, a ver si nos da el tiempo y si no, la idea es que lo sigamos después del corte. Y la otra cuestión, a propósito de la economía, hay un fenómeno que ha ocurrido en las últimas décadas, en la última década, más o menos, que precisamente le ha dado vuelta a los viejos monopolios. El caso de Airbnb, el caso de Amazon, es mita y mita, y el caso de Uber. Es en realidad un negocio que se volvió extraordinario simplemente por el manejo del Internet, porque no tienen un solo vehículo, son los vehículos de los particulares, no tienen una sola casa Airbnb, y hoy es la empresa que más personas, que más renta y que más cuartos tiene, ¿no? Desplazó a todas las cadenas y monopolios viejos de los hoteles. O sea, todo ese capital de inversión sobre hoteles y todo, hoy está desplazado por una empresa que realmente no hizo gran inversión. O sea, entonces, bueno, yo quisiera que ahorita vamos a hacer un corte, pero me gustaría que, digamos, que me respondieran sobre estas cosas, que son temas que mucha gente comenta, no estoy diciendo nada muy original, ¿no? Claro. O sea, el fenómeno Uber, el fenómeno Airbnb. Amazon usa bodegas y ahí hay una inversión, ¿no? Pero también Amazon es un fenómeno en donde básicamente el manejo del Internet es lo que le ha permitido ser hoy a Jeff Bezos el hombre más rico del planeta, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que ustedes me respondieran esto y hacemos un corte y volvemos para platicar de esto. Volvemos. Bueno, entonces díganme, ¿qué opinan de estas ideas que son ideas que están circulando, ¿no? Yo rápidamente, de hecho ese debate también se dio justamente en el momento que plantean la idea de industria cultural, Adorno y Horkheimer. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras en los Estados Unidos se veía la televisión y a la radio como esta posibilidad de democratización de la cultura, es decir, que le llegara finalmente al obrero y al granjero obras de música clásica, óperas, se le veía en su clave positiva. Adorno y Horkheimer hicieron énfasis en las problemáticas que traía realmente y que estaba enmascarada esta idea celebratoria de la sociedad de masas o de la cultura de masas. En la actualidad podemos también decirlo de alguna manera. Por supuesto que hay cosas positivas y hay que resaltarlas, pero hay otras que están generando situaciones de mayor desigualdad, de mayor concentración de poder, porque todas estas empresas que estás diciendo, de repente dejaron al intermediario a un lado y ahora son monopolios globales, aunque supuestamente está construido a través de una economía colaborativa, pero luego nos damos cuenta que hay gente que tiene 20 pisos en Airbnb, eso no es economía colaborativa. O sea, mientras esté de alguna manera clavado en un sistema capitalista en el cual se está quedando sin reglas,
pues este tipo de arquitecturas están facilitando a aquel que tiene la astucia para darse cuenta cómo puede funcionar la arquitectura red, ¿no? Y están generando grandes negocios que también se están convirtiendo en monopolios. Estos de los que hablamos ya también tienen trazas monopólicas, ¿no? Entonces hay que hacer énfasis en los problemas que también están generando esto, sin tampoco hacer a un lado que han sido fundamentales para, en algunos casos muy puntuales, construcción de ciudadanía, de posibilidades de explosión de movimientos sociales. O sea que siempre hay que verlo de una manera dialéctica, pero efectivamente la economía política hace énfasis primero de entrada en las especificidades económicas para tratar de entender las relaciones sociales de poder que existen en lo que serían las industrias culturales de la información principalmente. Sí, finalmente lo que tratamos también de entender es que esta revolución digital, porque es una revolución, ha traído consigo la posibilidad de crear otro tipo de industrias. Entonces, estas que mencionas, Uber, Airbnb, pero antes Google, por ejemplo, son industrias, no sé si llamarlas industrias, pero bueno, empresas que surgieron de pequeños grupos y se volvieron unos que nacieron prácticamente de la nada, con una inversión mínima, una inversión más en talento, en creatividad que una inversión financiera, y que han crecido rápidamente de manera exponencial, pero que, digamos, también la manera de comercializar sus servicios es diferente debido justamente a la digitalización. Y eso ha hecho que, por un lado, el trabajo se vuelva precario. ¿Por qué? Porque hablabas de Uber. Bueno, los trabajadores de Uber, los choferes de Uber, les pagan cualquier cosa. Ellos tienen que poner su vehículo, ellos tienen que conectarse a la red y bueno, no tienen Uber derechos laborales. No tienen derechos laborales, no tienen horarios, pagan una comisión muy alta. Airbnb inclusive paga comisiones o cobra comisiones altísimas a los que ofrecen sus viviendas para el intercambio. Ahora, sí es negocio para algunos porque sí se meten y todo el mundo se empieza a meter porque sí les da dinero, pero ciertamente es un negocio en el que ellos ganan mucho, por supuesto. En que la empresa central gana muchísimo y los demás, bueno, sí, por supuesto que ganan, pero en proporciones mucho menores. Y el trabajo se precariza. Y finalmente se vuelven también monopolios, porque finalmente aparece, por ejemplo, YouTube. YouTube tiene mucho éxito, es una cuestión gratuita, surge de los usuarios, pero en un momento dado se convierte en negocio. Y es tan buen negocio que entonces Google lo compra, ¿no? Y entonces hoy sí sigue el mismo funcionamiento, pero ya es un monopolio y Google es un monopolio gigantesco. Otro ejemplo es Facebook. Hoy hablábamos en la mañana de las cifras. En el mundo tenemos más o menos 7.600 millones de habitantes. Bueno, como 4.200 millones pueden acceder, están ya en Internet. Y como 3.000 millones, como 4.000, 2.000 millones. 2.000 millones son de Facebook, ¿tienen Facebook? Y 2.000 millones tiene Facebook. Cuenta en Facebook, activa. Sí, 2.000 millones. Es una barbaridad. Es una barbaridad, efectivamente. Y además eso está distribuido desigualmente, supongo. ¿Cómo por es supuesto. ¿Qué cifras hay, digamos, por ejemplo, en países desarrollados ricos? ¿Qué será? ¿Llegar a un 90% o algo así, 80%? Sistema mundo. Los países centrales son los que acumulan más, pero los países semiperiféricos como los nuestros también somos bastante asiduos al Facebook, ¿no? Brasil, México. Estaba leyendo unas cifras y una cosa que me llamó la atención, el caso mexicano, es que Twitter bajó un 17% del 2017 para la fecha. ¿Hay alguna explicación? ¿Tienen ustedes algún...? Recordemos que en el caso de Twitter es muy artificial por los bots. ¿Sí? Entonces también se inflan demasiado los números de Twitter
por la utilización que se hace de ese medio social para intentar de generar ciertas tendencias e impactar principalmente de forma política. ¿Y Facebook no es menos vulnerable a los bots? Sí. ¿O no hay bots en Facebook? Pues no es algo tan recurrido como en el caso de Twitter. No, Facebook tiene otros problemas. No, bueno, ya sabemos, se Cambridge volvió en Analytica. el panóptico actual Sí, y claro. ya sabemos los problemas políticos que ha acarreado hoy. Sí, Cambridge Analytica. Que en realidad hay un tema que yo no sé si eso está ya trabajado, investigado. O sea, se sabe que Cambridge Analytica tomó esa información. Sabemos que usó ¿cómo se llama? Big Data, Sí. que un poco para explicar al público. En realidad son técnicas matemáticas que de hecho se conocen desde hace muchos años, pero que se han potenciado con las nuevas tecnologías, sobre todo las capacidades de cómputo, y que en esencia se mueven de otra manera en el manejo del mercado, digámoslo así, del mercado de consumidores, el mercado de votantes o del mercado de lo que sea. Y lo que trata de hacer es conectar las formas de vida de la persona con sus posibles preferencias de lo que sea, si quiere comprar un jabón o si quiere votar por un candidato. Y entonces lo que hizo Cambridge Analytica es el secreto de todo esto es tener información de las personas. Los bancos tienen muy buena información de dónde se compra, hay varias fuentes de información de los ciudadanos que son muy valiosas porque saben bastante de lo que somos nosotros, de nuestras prácticas cotidianas. Bueno, hablando de esas plataformas que vos recién nombrabas como Uber o el último fenómeno que hay que se ve en colonias del centro, que son estas bicicletas que uno renta, una parte de su beneficio económico es por la renta del servicio de Uber o de las bicicletas, pero por otro lado lo que se comercializa son las rutas que utilizan los usuarios tanto de Uber como de las bicicletas para hacer Big Data y poder ofrecer después a compañías publicitarias por dónde circula más la población. Claro. Para valorizar más el espacio público en pos de vender, obviamente, un determinado producto. Bueno, y en el caso de Cambridge Analytica lo usaron, tomando Facebook, ¿no? Lo usaron para ver el comportamiento posible o potencial electoral y qué era lo que podían ser sensibles la gente en el caso de las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Que ese fue el escándalo, ¿no? Porque además se supone que Facebook no tenía por qué hacer público información. Y ese es el gran problema hoy en día, que es un gran problema, ya me platicarán ahorita, díganme rápidamente, pero es un problema porque se supone que debe haber leyes muy rígidas y al parecer por todos lados se están fugando la información privada, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿no? Porque además sucede otra cuestión, que es que esa tecnología tiene esa posibilidad, es decir, es muy fácil entrar en esos bancos de datos, es muy fácil romper, digamos, los candados. ¿Y será que no también hacen negocio por ahí, aunque diga Facebook que no, que lo sorprendieron? No, por supuesto, las grandes... ¿No habrá negocio ahí detrás? Hay grandes empresas que contratan a los hackers, por supuesto, aunque es una actividad ilegal, pero los contratan. ¿Para qué? Justamente para eso. Y hay hackers además que hacen grandes fraudes. En México acaba de pasar, ¿no? Entraron a Bancomer y a Banamex y creo que y hasta el Banco de México. Banorte. ¿No? Bueno, eso no está muy claro, creo, ¿no? Hay que dejar claro. No sé si es cierto o no es cierto, porque el argumento de Banco de México es las empresas que contrataron los bancos para comunicarse con Banco de México fue donde ahí fueron vulneradas. Esa fue la respuesta. Y nadie la negó. O sea, como diciendo, Banco de México no fue responsable, fueron las empresas mediadoras, ¿no? Claro. No, y también en el sentido de lo que mencionábamos recién y cómo los medios digitales empiezan a tomar la relevancia de marcar unas tendencias en los consumos, vemos también, por un lado, la imposibilidad o el intento de imposibilidad de los estados de poder regular eso, como diciendo justamente estas empresas no tienen domicilios en tal país, entonces no pueden ser adscriptas a determinada legislación, y por otro lado también cómo de a poco ese discurso se va rompiendo y cómo de a poco están surgiendo reglamentaciones, en el caso, por ejemplo, de lo que son las plataformas de contenidos audiovisual como Netflix, donde en Europa ya se están empezando a establecer unos parámetros legislativos justamente para poder regular contenidos que se transmiten. Creo que son elementos que uno tiene que empezar a ver cómo van surgiendo en distintas partes para poder después
traerlo a nuestra realidad y poder ver de qué forma también replicarlos desde nuestro contexto. Sí, en otras palabras también podría ser importante como subrayar que la economía política busca ver el rango corporativo de estas empresas, cómo son reguladas, qué papel tiene el poder público justamente para intentar establecer un balance del poder que tienen estas. En términos generales a nivel global vemos que justamente hay una retracción por parte del poder público sobre estas empresas y les están dejando el campo desregulado para que puedan hacer casi lo que ellos quieran, ¿no? Incluso en nuestro país se está proponiendo que también se le ponga esta tasa a Netflix de que el 30% de su catálogo sea con producción nacional, pero como nosotros estamos muy alineados al libre mercado y sus imperativos, incluso está ya amarrado en el NAFTA y ahora en el MUSCA o como le queramos llamar, está libre para que ustedes opinen. Nos limita ¿Qué nombre mucho, quieren ¿no? que le pongamos? ¿No? Sí, ¿verdad? Porque algo que sea pronunciable. Sí, algo que sea pronunciable. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero entonces platíquenme de su evento, ¿no? Y pues si quieren invitar y explicar rápidamente, brevemente. Pues sí, brevemente, por supuesto que queremos invitarlos a que vayan. Está siendo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y empezamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 2 de la tarde en el auditorio Pablo González Casanova. El viernes está Joe Strobar de la Universidad de Austin, en Texas, donde él va a hacer una reflexión sobre América Latina, y después también hay un panel en donde se hablará pues de distintos temas como, recuérdenme. Sobre industrias culturales en Latinoamérica. Eso es. En los países se hablará mucho de las OTT, del streaming y de las empresas y medios públicos. Yo les agradezco mucho que estén aquí. Y pues hay que ir mañana, el viernes, a ver, ¿no? Por lo menos tener un poquito de este evento y saber qué es lo que se ha discutido, que sin duda es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.